En este video exploramos animales de zoológico extremadamente raros que desafían las probabilidades. Desde criaturas místicas hasta historias de supervivencia increíbles y creíbles. He aquí 20 increíbles animales de zoológico que solo nacen una vez cada 1000 años. Número 20. Holphin. Conoce al Holphin, una fusión entre un delfín mular y una orca falsa. A primera vista podría parecer una combinación extraña, pero en realidad hay una razón lógica detrás. Estas dos criaturas habitan aguas similares y, durante la época de apareamiento, suelen unir sus manadas y viajar juntas en grandes grupos. Esta coincidencia crea la posibilidad de que estas dos especies se crucen, lo que podría dar lugar a resultados interesantes. Si bien el concepto de aleta entera ha cautivado la imaginación de muchos, su existencia en la naturaleza sigue siendo en gran medida incierta. Numerosos informes afirman que se han avistado estos híbridos en el océano, pero no existen pruebas definitivas que respalden dichos avistamientos. Entonces, ¿cómo sabemos siquiera de su existencia? La respuesta se encuentra en lugares como el Parque Sea Life, en Honolulu, Hawái, donde se han observado algunos Holphin. Estos entornos controlados han proporcionado algunas de las únicas pruebas concretas de la existencia de este híbrido. Curiosamente, el delfín entero es un raro producto de hibridación que podría aunar las mejores características de ambas especies. El delfín mular es conocido por su inteligencia y agilidad, mientras que la orca falsa es más grande y poderosa, con fama de ser sociable y muy organizada. Cuando estas criaturas fusionan sus genes, se obtiene una fascinante combinación de rasgos que podría ayudar al grupo a adaptarse a diversos entornos marinos. Pero el problema es que nadie sabe exactamente cómo se comportaría este híbrido en la naturaleza, ni siquiera si sería viable como especie sostenible. Número 19. El búfalo cocodrilo. En una pequeña aldea de Tailandia ocurrió algo verdaderamente desconcertante cuando una búfala dio a luz a una cría única. Si bien la madre era una búfala común, la cría tenía rasgos sorprendentes que desafiaban las expectativas. Su cuerpo se parecía al de un búfalo, pero su piel estaba cubierta de escamas y su cabeza se parecía inquietantemente a la de un cocodrilo. Aclaremos algo. No, esto no fue el resultado de un cruce extraño entre un cocodrilo y un búfalo. Hasta donde se sabía, estas dos especies no fueron responsables de esta singular creación. Los expertos creen que la cría probablemente fue producto de una rara mutación genética o un defecto congénito. A pesar de ello, los aldeanos estaban fascinados por la criatura y esperaban que les trajera buena suerte. Después de todo, ver algo tan inusual seguramente despierta asombro y superstición. Sin embargo, la apariencia de la criatura generó más preguntas que respuestas. ¿Qué causó esta extraña combinación de rasgos? ¿Fue una rara anomalía genética o algún factor ambiental lo que desencadenó esta extraña mutación? Los aldeanos se quedaron perplejos, ya que la cría no parecía encajar en ninguna categoría conocida de animales. Aunque es fácil asumir que se trata simplemente de una rareza de la naturaleza, la realidad de cómo pudo nacer una criatura tan extraña sigue siendo un misterio. Esta inusual cría quizá no haya vivido lo suficiente como para convertirse en una anomalía adulta, pero su existencia nos recuerda que a veces la naturaleza nos lanza sorpresas para las que no estamos preparados. Esto nos lleva a preguntarnos qué otras criaturas extrañas el mundo aún no ha revelado. Número 18. Cordero de dos patas. ¿Qué le puede pasar a un corderito que nace con solo dos patas delanteras funcionales? A diferencia de otros animales que podrían tener dificultades o incluso no sobrevivir con esta condición, este corderito cambió las probabilidades en una increíble demostración de resiliencia. Nacido sin sus patas traseras, fácilmente podría haber sido abandonado a su suerte.
Pero este cordero desafió las expectativas desde el principio. Tan solo un día después de nacer, se puso de pie y en una semana caminaba solo con sus 2 patas delanteras. Aunque la pérdida de sus patas traseras podría parecer una gran desventaja para la mayoría de los animales, este cordero nunca había conocido otra vida. No sabía que le faltaban las patas, así que, en su mente, simplemente seguía adelante como debía. Este tipo de condición, aunque poco común, puede presentarse tanto en humanos como en animales. Pero lo que hace aún más extraordinario el viaje de este cordero es cómo se adaptó. No se detuvo en su diferencia. En cambio, se concentró en seguir adelante. Aprender a caminar sobre sus patas delanteras, así fue lo más natural del mundo. El granjero que crió a este cordero, aunque impactado por su condición, quedó asombrado por su determinación. Curiosamente, esta no fue una anomalía genética observada en los 2 corderos anteriores nacidos en la granja. Por lo tanto, la causa de este inusual nacimiento sigue siendo un misterio. Número 17. Octagoat. No se trata de una extraña creación de un científico loco, sino de una cabra real, nacida con una condición tan extraña que desconcertó a todos a su alrededor. Conocida como la octocabra pulpo, esta cabra era inusual. Además de sus 8 patas, poseía órganos reproductivos masculinos y femeninos, lo que inmediatamente llevó a los veterinarios a sospechar un defecto congénito, raro e inusual. La explicación más probable era que la octocabra fuera el resultado de un gemelo mal desarrollado, un fenómeno que provocó que la cabra naciera con un cuerpo que nunca se suponía que existiera. Al principio, los lugareños no podían creer lo que veían. Tan solo el recuento de patas les hacía dudar de su cordura. Así que llamaron a un vecino para confirmar que no eran imaginaciones suyas. Efectivamente, lo que presenciaban era real, y aún más asombroso era que el cabrito estaba vivo. A pesar de su extraña y compleja condición, la existencia del octocabra causó sorpresa por algo más que su apariencia. Fue un recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza. Si bien estas anomalías son poco frecuentes, ocurren y a menudo nos dejan asombrados, o, en este caso, un poco perturbado. Número 16. Deuse el perro superando las adversidades. ¿Qué pasaría si un día te despertaras y de repente te encontraras sin poder caminar? Para la mayoría sería impensable. Sin embargo, hay animales en el mundo que enfrentan este tipo de desafío a diario. Deuse, un perro de Kentucky, se enfrentó precisamente a eso. Encontrado abandonado en una zanja con 2 patas gravemente heridas e infectadas, el pronóstico era desalentador. Sus heridas eran tan graves que la única opción era la amputación. Normalmente un perro en el estado de Deuse sería sacrificado. Perder 2 patas le haría la vida increíblemente difícil a cualquier animal. Pero Deuse no era un perro cualquiera. Contra todo pronóstico, sobrevivió a las cirugías y demostró una resiliencia increíble. Su nueva aventura comenzó cuando fue adoptado por Dominic Scudera, una persona compasiva con un profundo amor por los animales. Dominic, quien ya cuidaba a otros 2 perros de 2 patas, vio potencial en Deuse y decidió darle una oportunidad. Lo que hace que la historia de Deuse sea aún más extraordinaria es que no perdió unas patas cualquiera. Perdió ambas patas izquierdas, lo que le dejó con una postura desequilibrada. A la mayoría de los perros les costaría funcionar con semejante discapacidad, pero Deuse no dejó que eso lo detuviera. Número 15. Una serpiente con patas. Las serpientes son de las criaturas más reconocibles del planeta, largas, esbeltas y concebidas para moverse con facilidad mientras se deslizan por los bosques, trepan árboles o se deslizan por el agua. Y, siendo sinceros,
Algunas son lo suficientemente grandes como para tragarse a sus presas enteras. ¿Y si te dijera que alguna vez las serpientes sí tenían patas? Parece imposible, ¿verdad? Al fin y al cabo, toda su estructura corporal está diseñada para un movimiento suave y ondulante. Tener patas anularía por completo su capacidad de reptar. Sin embargo, la evidencia fósil cuenta una historia diferente. Los científicos han descubierto restos de serpientes antiguas con pequeñas extremidades traseras, lo que sugiere que estos reptiles no siempre fueron las criaturas sin patas que conocemos hoy. De hecho, durante los primeros 70 millones de años de su evolución, las serpientes primitivas tenían patas, aunque finalmente las perdieron al adaptarse a una forma más eficiente de moverse. Algunos investigadores creen que estas extremidades podrían haber servido para excavar, mientras que otros sugieren que eran simplemente un rasgo vestigial de sus lejanos ancestros parecidos a los lagartos. Este descubrimiento desafía todas nuestras suposiciones sobre estas fascinantes criaturas. La evolución es un proceso de cambio constante, y lo que vemos hoy en el reino animal a menudo es solo una instantánea de un viaje mucho más largo. Si las serpientes alguna vez tuvieron patas, ¿qué otras transformaciones sorprendentes han experimentado las especies a lo largo de la historia? ¿Podrían algunos animales que conocemos hoy verse completamente diferentes en un futuro lejano? Número 14. Huetapunga. El peso de la próxima criatura gigante es diferente a todo lo que probablemente hayas visto antes. No se trata de un fenómeno único en la vida, sino de una especie rara que se encuentra en una parte muy específica del mundo. Nueva Zelanda. Conoce al huetapunga, un fascinante insecto que reside principalmente en la isla Little Barrier. Al menos por ahora. No dejes que este insecto te engañe y pienses que es un bicho pequeño e inofensivo. El huetapunga es el insecto más grande de su especie y cuando está completamente desarrollado puede pesar más que un ratón o un gorrión. Entonces, ¿por qué es tan raro este bicho gigante? ¿Y por qué se encuentra principalmente en la isla Little Barrier? La principal causa es la actividad humana. A lo largo de los años hemos dañado los hábitats de innumerables criaturas, y el hueta no es la excepción. Con un área de distribución tan limitada, les ha costado sobrevivir más allá de la isla, lo cual nunca es una buena señal para una especie al borde de la extinción. Solo hay unos pocos lugares donde el hueta puede prosperar, y la ubicación remota de la isla la ha protegido de algunos de los peligros que acechan a otras especies. Sin embargo, las presiones del desarrollo humano y la introducción de depredadores como ratas y armiños han sometido a una enorme presión a la población del hueta. Sin embargo, existe la esperanza de ayudar a proteger a este increíble insecto. Número 13. El caballito de mar dorado. En un sorprendente giro de ingenio humano, o quizás de imprudencia, el caballito de mar dorado es una realidad. Y no es una criatura mítica creada para una película o un videojuego. Es producto de una manipulación genética, y no por casualidad. Estos caballitos de mar brillantes fueron diseñados por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Vietnam, utilizando un método que combina la manipulación genética con un toque de brillo. Para crear estas criaturas brillantes, los científicos tomaron un gen de una medusa, conocida por sus propiedades emisoras de luz, y lo combinaron con diminutos granos de oro. Estas partículas de oro se inyectaron en huevos de caballito de mar, donde el gen de la medusa haría que las células brillaran, dándoles esa apariencia dorada, casi sobrenatural. Aunque esto pueda parecer fascinante al principio, la verdadera motivación detrás de este proyecto no fue el avance científico ni el beneficio ambiental, sino el potencial de lucro. Los caballitos de mar dorados se venden como mascotas exóticas, atrayendo a quienes están dispuestos a pagar grandes sumas por algo único.
y a menudo se trata de la ganancia económica más que del bienestar de las criaturas involucradas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde llegaremos en nombre de la belleza y el lucro? ¿En qué punto la intervención humana es excesiva? Sobre todo cuando se trata de alterar la esencia misma de la naturaleza. Número 12. El tiburón tuerto. Imagina capturar algo tan extraño, tan fuera de lo común, que parece sacado de una película de terror. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando un pescador en la costa mexicana capturó un tiburón nunca antes visto. Un tiburón albino con un solo ojo. Al principio, Internet se llenó de escepticismo. La gente estaba convencida de que era una especie de engaño, demasiado aterrador para ser real. Pero los pescadores no se acobardaron. En lugar de deshacerse del tiburón, lo conservó durante varias semanas y publicó nuevas fotos para demostrar su autenticidad. A medida que las imágenes se difundían, los expertos no podían ignorar el misterio. Los científicos se pusieron manos a la obra para investigar esta rareza, confirmando que la criatura era, en efecto, un tiburón real. No se trataba de una especie nueva, sino de uno que había nacido con un raro defecto genético en el vientre materno. Esto no era algo común. De hecho, solo se han reportado unos pocos casos similares. La conmoción no terminó ahí. En un extraño giro se encontró otro tiburón tuerto al otro lado del mundo. Esta vez, pescadores comerciales de Indonesia hicieron el descubrimiento mientras recogían sus redes en la costa de la provincia de Maluku. Encontraron un tiburón adulto con crías en su interior. Una de esas crías tenía un solo ojo, una visión sorprendente e inquietante para los pescadores. De inmediato se la entregaron a los científicos para su estudio. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tiburones tuertos más acechan en las profundidades, esperando ser descubiertos? Si bien estas raras criaturas son cautivadoras, también nos recuerdan que el océano aún esconde innumerables misterios, con criaturas que apenas comenzamos a comprender. Número 11. Jeep el híbrido. Cuando pensamos en la cría de animales, solemos imaginarnos dos animales de la misma especie uniéndose para tener descendencia. Entra en el mundo de los híbridos, animales nacidos del cruce de dos especies generalmente no relacionadas. Tomemos como ejemplo el jeep. Un jeep es el inusual resultado del apareamiento entre una cabra y una oveja, algo que, a simple vista, podría no parecer tan extraño. Después de todo, ambos son animales de granja comunes y sus similitudes podrían hacerlos parecer compatibles. Pero aquí está la cuestión. Estos híbridos son increíblemente raros. Y a pesar de que las cabras y las ovejas suelen verse juntas, no es frecuente que se crucen. Así que, cuando nació un ganso en una granja de Irlanda del Norte, causó conmoción en la comunidad agrícola. El granjero, el señor Murphy, dueño de los animales, describió la experiencia como una auténtica conmoción. Nunca esperó que ocurriera algo así y dejó claro que el cruce de razas no fue intencional. La familia del señor Murphy había sido criadora de ovejas durante generaciones y él nunca había visto algo así en todos sus años de experiencia en la agricultura. El nacimiento del jeep fue un acontecimiento excepcional en su granja, algo que sorprendió incluso a los agricultores más experimentados. El jeep demuestra que, incluso en el mundo agrícola, lo inesperado puede ocurrir, y ocurre. Si bien estos híbridos pueden resultar raros y, a veces, extraños a la vista, son un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Número 10. El Jaglion. Evoca a una criatura nacida de dos mundos muy diferentes, un jaguar, con su poderosa y sigilosa presencia en América, y un león, conocido por su majestuosa estatura real en África. Ahora imagínalos uniéndose, desafiando las fronteras naturales. ¿Qué obtienes? Un Jaglion. El nombre puede sonar un poco obvio.
Después de todo, es solo una fusión de los nombres de ambos animales. Pero la criatura en sí es todo menos simple. El león jaguar es un híbrido raro, resultado del apareamiento accidental entre un jaguar macho y una leona. Estas dos especies no suelen mezclarse, y con razón. Los jaguares viven en América, principalmente en Centroamérica y Sudamérica, mientras que los leones vagan por la sabana africana. Por lo tanto, el hecho de que ambos se encontraran es una anomalía sorprendente. De hecho, se cree que solo existen dos jagliones en el mundo, ambos residentes en el santuario de vida silvestre Bear Creek, en Ontario, Canadá. Lo que hace a este híbrido tan fascinante no solo reside en sus orígenes, sino también en su apariencia física. Con la robusta complexión de un jaguar y los impresionantes rasgos similares a la melena de un león, el jaglión es un espectáculo visual. Sin embargo, esto no es producto de la crianza diseñada por el hombre. Fue un suceso completamente accidental. ¿Cómo es posible que algo tan improbable ocurra por casualidad? Número 9. Una tortuga albina en plena lucha. Algunos animales nacen diferentes, pero pocos destacan tanto como esta extraordinaria tortuguita. No solo es albina, con un llamativo tono blanco y rosado en lugar de los verdes y marrones habituales de su especie, sino que también nació con una enfermedad extremadamente rara y potencialmente mortal. Su corazón late fuera de su caparazón. A pesar de este obstáculo aparentemente insalvable, esta resiliente tortuga, acertadamente llamada Hope, ha superado todas las expectativas y sigue prosperando. La condición de Hope, conocida como Ectopia cordis, es increíblemente rara, especialmente en tortugas. La mayoría de las criaturas que nacen con una anomalía tan grave no sobrevivirían mucho tiempo en la naturaleza, donde incluso la herida más leve podría ser fatal. Sin embargo, contra todo pronóstico, Hope ha logrado superar las estadísticas y vivir una vida plena. Encontró un cuidador dedicado en Michael, un entusiasta de los reptiles de Nueva Jersey, conocido en línea como Aqua Mike. Con su pasión y experiencia se asegura de que Hope reciba la mejor atención posible, manteniéndola a salvo y brindándole una vida cómoda y plena. Número 8. El toro de dos cabezas. No es un toro, algo que desafía todo lo que creías saber sobre biología. En 2011, en el Golfo de México, cuando se encontró un tiburón toro con dos cabezas, captó la atención de biólogos curiosos de todo el mundo. No se trataba de un simple fenómeno de la naturaleza. Fue el resultado de un fenómeno extremadamente raro. Dos embriones de tiburón se fusionaron durante su desarrollo en el útero. En lugar de formar dos tiburones separados, los embriones se convirtieron en un solo tiburón con dos cabezas completamente formadas, además de dos corazones y dos estómagos. Decir que este descubrimiento fue asombroso es quedarse corto. Los científicos quedaron desconcertados al examinar el cuerpo del tiburón, maravillándose de cómo esta criatura fusionada pudo formarse de una manera tan inusual. Pero, si bien esta mutación fue notable, también planteó muchas preguntas. Los científicos estaban ansiosos por aprender más sobre cómo pudo ocurrir tal evento, pero comprendieron que un solo hallazgo no bastaba para sacar conclusiones concretas. Esperaban que se documentaran más casos como este en el futuro para ayudar a resolver el misterio. Número 7. Stumpy, el pato. Conozcan a Stumpy, un pato único. Imaginen la sorpresa del dueño, Nick Janway, cuando descubrieron que este patito, nacido en su granja, no tenía dos, sino cuatro patas. La llegada de Stumpy fue toda una sorpresa. Nick describió la situación como extraña y desconcertante, sobre todo al intentar averiguar el sexo del patito. Las patas extra los dejaban con la duda de si sobreviviría. Al fin y al cabo, esta condición no era algo predecible ni fácil de explicar. Pero Stumpy, contra todo pronóstico,
superó las expectativas. Aunque al principio no se esperaba que el patito viviera mucho tiempo con los cuidados adecuados, prosperó y demostró que la naturaleza a veces tiene la capacidad de sorprendernos de las maneras más inesperadas. Hoy, Stumpy sigue fuerte, viviendo una vida feliz y saludable, disfrutando de toda la atención que ha recibido por su rasgo único. A pesar de su inusual apariencia, Stumpy sigue siendo un pato divertido y común que disfruta siendo el centro de atención. Número 6. El pez con cabeza de paloma. Estás pescando un día cualquiera, lanzas el sedal al agua y de repente recoges algo que te detiene en seco. Eso es exactamente lo que le pasó a un pescador en China cuando capturó un pez con un aspecto extraño. Aunque uno esperaría un pez típico con escamas y aletas, este tenía algo claramente extraño. Su cabeza parecía la de una paloma, un pez con cabeza de paloma. Naturalmente, esto causó un gran revuelo y desató los rumores. ¿Podría haber sido el resultado de algún extraño híbrido animal? ¿O se trataba de alguna extraña fuerza sobrenatural? Los expertos se apresuraron a abordar el extraño hallazgo. Si bien la cabeza del pez era ciertamente inusual, la explicación predominante era que probablemente se debía a un defecto de nacimiento. Se creía que la apariencia de pico del pez y su cabeza brillante y abovedada eran el resultado de un crecimiento celular anormal durante su desarrollo. Número 5. Caimanes albinos. El caimán albino, una criatura legendaria sin melanina, enfrenta desafíos únicos en la naturaleza. Sin este pigmento, su piel blanca no solo lo hace destacar entre sus congéneres, sino que también lo deja vulnerable a las quemaduras solares y otros problemas cutáneos. La falta de camuflaje natural lo expone a depredadores, dificultando su supervivencia en estado salvaje. A pesar de estas adversidades, los pocos caimanes albinos que logran sobrevivir son una maravilla de la naturaleza, recordándonos la extraordinaria diversidad del reino animal. Número 4. La coma cuando los camellos y las llamas se encuentran. El cama es un híbrido fascinante entre camello y llama, nacido por primera vez en 1995. Rama, el primer cama, demostró que este cruce aparentemente imposible podía existir. La criatura combina características únicas de ambos padres, sin joroba pero con patas fuertes como el camello, pelaje esponjoso como la llama y orejas de tamaño intermedio. Gracias al trabajo de la doctora Lulu Skidmore en Dubái, estos híbridos han probado ser sorprendentemente resistentes, cumpliendo el objetivo de crear un animal que una la lana de la llama con la fuerza del camello. Este logro ejemplifica las posibilidades extraordinarias de la genética animal. Número 3. Dos cabezas. Regreso al extraño mundo de lo único en la vida. Criaturas que provocan inquietud. Este cerdito, nacido en Filipinas, dejó atónitos a los lugareños. No era un animal de granja cualquiera. Este cerdito tenía 2 cabezas, 2 hocicos y 3 ojos. Es el tipo de imagen que esperarías ver en una película de criaturas espeluznantes, no en la vida real. Esta extraña anomalía es sin duda una de esas pesadillas, ya que la pobre criatura parecía sacada de una historia de terror de ciencia ficción. Pero lo que sucedió después fue inesperadamente conmovedor. A pesar de su aspecto inquietante, los aldeanos no rechazaron al lechón. Al contrario, se mostraron compasivos e hicieron todo lo posible por protegerlo. Lo colocaron en un corral aparte para mantenerlo a salvo de posibles amenazas. Número 2. Doble Dave. ¿Has oído hablar de una criatura llamada Doble Dave? Si pensaste que se trataba de otro animal de 2 cabezas, estás en el camino correcto. Pero esta historia esconde mucho más de lo que parece. No se trata solo de un animal. Es una serpiente de cascabel con un toque muy raro y extraño. Tiene 2 cabezas completamente funcionales.
2 cabezas capaces de atacar simultáneamente. Imagínate, una serpiente capaz de morderte 2 veces en un instante. Menuda pesadilla. El inusual descubrimiento de esta serpiente de cascabel de 2 cabezas ocurrió en Nueva Jersey, cuando un grupo ambientalista la encontró por casualidad. Fue un hallazgo inesperado, pero que los dejó a ellos y a todos asombrados. Número 1. La cabra humana. En la India se descubrió una cabra que sorprendió a toda una comunidad por tener un rostro inquietantemente similar al de un humano. Un video del animal se volvió viral en Facebook, mostrando sus rasgos faciales que parecían casi humanos. Los aldeanos quedaron desconcertados ante esta visión inusual. Los expertos explicaron que probablemente se trataba de un defecto congénito o una anomalía genética, no de algo sobrenatural. Sin embargo, el caso demuestra cómo la naturaleza puede presentarnos situaciones verdaderamente extraordinarias, y estas extraordinarias criaturas nos recuerdan lo impredecible y mágico que puede ser el reino animal. Si disfrutaste descubriendo estas maravillas únicas en la vida, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.